Comenzamos, yo creo. Buenas tardes, profesores. Bienvenidos a esta sesión del seminario Repensar las matemáticas en el nivel medio superior. Hoy nos acompaña la doctora María Trigueros Geisman con el tema La física como instrumento para la enseñanza de las matemáticas. Ahora pasaremos a lo más importante de esta videoconferencia, que es la plática con la doctora Trigueros. Para presentarla, veremos a continuación un video con una breve semblanza de su trayectoria académica y de investigación. La doctora María Trigueros estudió la licenciatura y el doctorado en física en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Realizó su tesis doctoral en la Universidad de California en Berkeley. Posteriormente, obtuvo el grado de doctor en educación, con la especialidad en diseño, diagnóstico y medida de los procesos educativos en la Universidad Complutense de Madrid en 1999. Actualmente, y desde hace 24 años, se desempeña como profesor de tiempo completo en el Departamento de Matemáticas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. Cabe señalar que fue jefa de este departamento durante 10 años. La labor de investigación de la doctora Trigueros se ha centrado en el área de la enseñanza de las matemáticas. Ha hecho aportaciones en el campo de la didáctica del álgebra, la modelación matemática en materias científicas escolares y en el uso de nuevas tecnologías en la enseñanza tanto de la matemática como de la física. Ha colaborado en la evaluación y seguimiento de los proyectos sustentados en la introducción de la tecnología en la enseñanza de la física y las matemáticas, desarrollando instrumentos y metodologías innovadoras de evaluación publicadas en revistas de investigación. También ha publicado varios artículos en revistas nacionales e internacionales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. El trabajo de la doctora Trigueros ha sido ampliamente reconocido por la comunidad nacional e internacional de educación matemática. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Por su labor de investigación en la enseñanza de las matemáticas a nivel universitario, forma parte de un grupo internacional de investigadores conocido como RUMEC, Research in Undergraduate Mathematics Education Community. Su interés por la educación se ha visto reflejado igualmente en su participación en las labores de divulgación de la ciencia y en la formación de profesionales en esta área, impartiendo regularmente un diplomado en divulgación de la ciencia de la Dirección General de Comunicación de la Ciencia de la UNAM, titulado Recreación del Conocimiento Científico. Cabe destacar también que a la fecha está a cargo de la coordinación de matemáticas en el proyecto Enciclomedia y es miembro del comité editorial de la revista Educación Matemática. Gracias, María, por aceptar nuevamente nuestra invitación para participar en esta sesión del seminario. No, gracias a ustedes que me invitan con regularidad. Me encanta venir con ustedes. Profesores, como ya es costumbre, la dinámica de esta videoconferencia es la siguiente. En la primera media hora platicaremos la doctora Trigueros y yo sobre el tema la física como instrumento para la enseñanza de las matemáticas. Les recomendamos que mientras siguen la transmisión anoten sus preguntas y nos las hagan llegar por teléfono o a través de correo electrónico o al foro de preguntas que se encuentra en el portal de la Academia Institucional de Matemáticas. Los datos aparecen en su pantalla.
Vamos a continuar. Ya lo pusieron. Ya lo pusieron. Ya, ahora sí. Ahí está. ¿Qué? Empiezas, Margarita. Al inicio, platicaremos brevemente desde una perspectiva histórica de la relación entre la física y la matemática, en tanto el desarrollo de estas ciencias, como un marco de referencia para abordar principalmente la importancia que tiene la física en la enseñanza de las matemáticas. Para finalizar la charla, la doctora centrará sus comentarios con algunos ejemplos de aquellos conceptos físicos que impactaron el desarrollo de la matemática y cómo ésta es considerada una herramienta de pensamiento en la física. Los materiales de referencia para esta sesión es la relación de la física con las matemáticas. Se encuentra en la página correspondiente en el portal de la Academia Institucional. ¿Por qué nos interesa utilizar la física en la enseñanza de las matemáticas? ¿Y en qué aspectos de la enseñanza de las matemáticas del nivel medio superior incide, María? Mira, la física y las matemáticas, como vamos a platicar un poco cuando platiquemos de la relación histórica, han sido ciencias que han ido caminando muy de la mano. Yo creo que uno de los resultados recientes de las investigaciones, tanto en enseñanza de la física como en enseñanza de las matemáticas, indican que la enseñanza contextualizada a través de la resolución de problemas permite darle un significado más sólido a los conceptos que se enseñan. La contextualización de los saberes en general se ha encontrado en diversas investigaciones como algo que resulta muy importante en la enseñanza de las matemáticas, y la física le da a las matemáticas, como son ciencias como hermanas, le da a las matemáticas una posibilidad de contextualizar en situaciones que son un poco más cercanas a la experiencia cotidiana de los estudiantes. Es cierto que la física más moderna ya no es tan cercana a la experiencia de los estudiantes, pero en la física clásica sí tenemos muchas situaciones que son muy cercanas a la experiencia de los estudiantes, que además estudian por su cuenta también en los cursos de física, o sea, les resultan ya conocidos y permiten establecer un contexto en donde se dé la transferencia del conocimiento de una disciplina a otra y de la experiencia cotidiana también hacia la abstracción que requiere las matemáticas, porque las matemáticas por sí mismas son como muy abstractas, tienen elementos que no son fáciles de asir, digamos, por los estudiantes, y que implican como muchas etapas de abstracción que no son fáciles de lograr si no se tiene un asidero un poco más concreto. Y la física permite como mediar entre lo muy muy concreto y una primera abstracción más empírica, una abstracción ya más reflexiva hacia una más mucho más exenta, digamos, de significados concretos, que es la que nos da la matemática, ¿no? Entonces yo creo que esas son las cuestiones que nos permiten ir dando la estructura a los conocimientos matemáticos, de manera que cuando uno enseña matemáticas no solo enseñe recetitas y formas de resolver ciertos problemas específicos, sino que vaya surgiendo, las nociones conceptuales vayan surgiendo a través de los problemas y se vayan estructurando, y la estructura misma de la disciplina vaya siendo aparente y explícita para los estudiantes, porque muchas veces los maestros pensamos que si la dejamos implícita es suficiente.
pero no, normalmente para aprender necesitamos que se expliciten mucho más cosas. María, a los aspectos a los que yo me estaba refiriendo son concretamente a los estándares curriculares. Ya hemos tenido oportunidad de tenerte con nosotros y nos diste una amplia plática sobre los estándares curriculares en matemáticas. A esos aspectos son a los que yo me refiero, en relación a dónde incidiría, en cuáles aspectos de los estándares curriculares del nivel medio superior. Uno de los estándares, o sea, todos los estándares en todos lados y en particular aquí en México, incide mucho en esto que hablábamos de la enseñanza vía la solución de problemas. Yo pienso que en física se pueden plantear problemas interesantes que involucren al estudiante en su solución desde distintas perspectivas, que es otra de las sugerencias que se hacen en los estándares. Igualmente, en los estándares se manifiesta que el uso de diferentes representaciones son importantes. Esto también viene como un resultado de la investigación y enseñanza de las matemáticas. Y cuando se trabaja con problemas de física, se tienen que usar distintas representaciones visuales, representaciones gráficas más abstractas, tablas por otro lado, además de la representación analítica matemática en sí. También otro de los referentes de los estándares es la posibilidad de plantear hipótesis y de hacer predicción a partir de los resultados de la misma modelación. Entonces, creo que en física se da de manera muy natural la posibilidad de plantear problemas concretos en los que el estudiante puede modelar la situación a través del planteamiento de hipótesis, de la presentación de un modelo matemático y de la predicción y de verificar si esa predicción fue acertada o no a través del uso de resultados experimentales. Entonces creo que esas son las principales, pero creo que lo más importante es que la matemática nos da una forma de pensar, nos da una forma de abordar problemas y nos da una forma de tomar decisiones que es importante para la interpretación de diversos fenómenos. Gracias, María. La mayoría de los historiadores hacen referencia al desarrollo de la matemática estrechamente ligado al de la física, como ahorita tú ya no lo habías señalado. Tenemos un caso muy conocido, que es el que la mayoría de los profesores tenemos muy en mente, que es el de Arquímedes, que para encontrar sus resultados se basa en la aplicación de procedimientos mecánicos, que difieren del cálculo integral moderno solo en pequeños detalles. Como especialista en física, María, ¿sería posible que de manera muy sucinta nos comentes de alguno de esos momentos y de sus implicaciones teóricas que dieron pie a grandes desarrollos en la física y la propia matemática, incluyendo pues la época actual? Está grande la pregunta. Es grande la pregunta y vamos a tratar de contestarla como muy superficialmente porque no se puede de otra manera, y obviamente la selección que yo haga de los físicos o matemáticos, porque en algún momento no había ni siquiera distinción, que tuvieron un papel preponderante en la historia de la física y de las matemáticas, pues es un poco una selección personal, no es una selección por orden ni de importancia ni nada. Yo creo que en el caso que mencionas, en la época más clásica, en la época de los griegos y la época medieval y demás, pues es importante mencionar todo lo que se hizo relacionado con el estudio del universo. Allí no había todavía matemáticas y física como dos ciencias, digamos, separadas, sino que todo era parte de la misma filosofía, y creo que todo el desarrollo que se hizo a través de la geometría para poder explicar cómo se comportaban los astros en el espacio, en el cielo, que para ellos era el universo de entonces era el Sol, los planetas, la Luna, y se acabó. Pero el desarrollo para responder la pregunta de cómo puedo predecir dónde van a estar estos astros para poder al mismo tiempo predecir cuándo voy a cosechar, cuándo voy a plantar, etcétera, porque los eventos en el cielo están muy relacionados con los eventos en la Tierra, llevó al desarrollo de
muchísimos de los conceptos de la geometría que después se vieron resumidos en la geometría de Euclides, ¿no? Y posteriormente llevaron a muchos desarrollos en el álgebra y en el estudio de lo que ahora llamamos las funciones, que antes no eran funciones, sino el estudio de las curvas, la cicloide, el epicicloide, todas estas curvas que se usaban precisamente para ver cómo los planetas discurrían en el cielo a través del tiempo, fueron producto de una pregunta, de tratar de resolver un problema netamente físico, que es el movimiento de los planetas. Tú ya mencionaste a Arquímedes y la flotación. Este es otro ejemplo que, además de conocido por aquello de la leyenda y demás, es un ejemplo bonito, y Arquímedes contribuyó también en otros aspectos, por ejemplo, en la óptica, ¿sí? Hay también aquella historia de cómo ganaron una batalla contra los persas, los griegos, a través de poner espejos parabólicos que reflejaban la luz y permitían quemar del sol y permitían quemar a las naves. Eso implica que también había ya un estudio sobre las cónicas y sus propiedades, y eso viene también ya desde los griegos, y ahí pues la aplicación ahora al revés de las matemáticas para resolver un problema, de matemáticas conocidas para resolver un problema físico, pues es evidente. Más adelante, después de Galileo, en donde la aplicación las aportaciones de Galileo creo que son de todos conocidos. O sea, Galileo, su gran aportación es contra la creencia, digamos, de la época, de que la velocidad de los cuerpos es constante cuando se mueven cuando caen. Él lo que descubre es que la velocidad es variable, lo descubre además a través de un método experimental, y aporta pues el principio de toda la dinámica en física, bueno, toda la cinemática básicamente, que va a dar origen después a la dinámica. Aporta también las ideas sobre el movimiento relativo, y de ahí se conecta con muchos de los desarrollos que se habían venido haciendo en matemáticas con respecto a las variables y el manejo de las variables y la solución de ecuaciones, que también venían desde la época babilónica y después hacia la época medieval, con los desarrollos de Vieta principalmente para la solución de ecuaciones. Es mi teléfono, pero más adelante, bueno, también de todos es conocido Newton, y creo que aquí no tengo ni siquiera que hacer mucha reflexión. Lo que creo que es importante es que a partir de los descubrimientos de Newton y Leibniz sobre el cálculo, que también provinieron de la búsqueda de soluciones a problemas físicos, el problema de las tangentes en particular y el problema de las áreas que se vinculan con problemas físicos, en el siglo XVIII los grandes matemáticos se invirtieron la mayor parte de su tiempo en la solución de las ecuaciones de movimiento, o sea, de las ecuaciones diferenciales, y cómo estas ecuaciones diferenciales se podían aplicar a la solución de muchos problemas físicos. En particular, pues la dinámica crece notablemente, el estudio del movimiento de muchos cuerpos y de los fluidos, y de el nacimiento de las ecuaciones diferenciales parciales. Todo eso está relacionado en gran medida con los descubrimientos de Newton y Leibniz. Más adelante, en el siglo XIX, pues para mí uno de los resultados más importantes del siglo XIX es el estudio del calor, porque el estudio del calor trae consigo la revolución industrial. Entonces, en esa época, pues Fourier en particular se pregunta sobre las ecuaciones que pueden describir al calor y la transferencia de calor entre los cuerpos, y de ahí surge la teoría de las aproximaciones y las series de Fourier, que han resultado tan importantes no solo en el estudio del calor, sino también de las señales y del electromagnetismo. Entonces ahí se planta una red muy importante, y después viene otra revolución muy importante en la física, que también trae una revolución importante en la matemática, que es el nacimiento del electromagnetismo y de la mecánica estadística, con los trabajos de Maxwell y de Boltzmann. En ese momento pues nace la probabilidad como área de las matemáticas. Nace separada de la física, digamos, pero se merge con la física cuando el estudio del
el calor otra vez se hace a través de la distribución de velocidades de las partículas, y después Maxwell, además de sus contribuciones en ese campo también, pues plantea, usa las matemáticas, él usa matemáticas ya conocidas, el gradiente, el rotacional, para plantear las ecuaciones de Maxwell que verdaderamente es una revolución importante, menos conocida por el público, digamos, de la física, pero tan importante tal vez como la revolución newtoniana. Y pues así han ido viniendo, cada vez las revoluciones se van dando más rápido y más seguidas, ¿no? Actualmente, pues uno de los aspectos importantes que liga nuevamente la física con las matemáticas, a partir de Galileo, las físicas y las matemáticas ya están unidas para siempre, o sea, la física no se puede pensar sin matemáticas, entonces ya es difícil hablar de esto. Pero la física atómica descubre, por ejemplo, el decaimiento exponencial, el decaimiento radiactivo como un fenómeno exponencial, y el logaritmo y la exponencial renacen, digamos, como funciones muy importantes en las matemáticas, no solamente por su poder, digamos, de aproximación o por su uso en los cálculos, sino como funciones que explican también el comportamiento de los fenómenos naturales. Y bueno, actualmente hay todo un movimiento que bastante gente conoce, por lo menos superficialmente, que es toda la teoría de los sistemas dinámicos y el caos, que ha hecho se le ha hecho mucha publicidad porque suena bonito esto de las matemáticas del caos y que nada es predecible, pero en realidad el caos está basado, la teoría del caos está basada en la teoría de la predicción y está muy relacionado con los sistemas dinámicos. Y aquí es el trabajo de Poincaré a finales del siglo pasado, principios de bueno, no, del 19 y del 20, estoy atrasado un siglo, que dispara estas matemáticas que ahora están teniendo una relevancia muy grande y que a mí me gusta mencionarlas porque están muy relacionadas con el cálculo diferencial, y hay muchos aspectos de los sistemas dinámicos y del estudio del caos que pueden estudiarse con herramientas bastante simples que pueden empezarse a entender desde el nivel medio superior, o sea, no se necesita llegar a estudiar topología y cosas así, que son las herramientas matemáticas que están en el fondo del estudio de los fenómenos caóticos, sino que se puede hacer un poquito con las manos unos primeros principios del caos utilizando lo que se usa de cálculo en el nivel medio superior, ¿no? Posiblemente tengamos la oportunidad que nos brindes algunos ejemplos, que nos platiques sobre algunos casos concretos. Una parte fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la física son las actividades experimentales, no solo como un proceso inductivo para que el alumno se apropie del conocimiento, sino además para verificar y reafirmar los conocimientos teóricos en este sentido. María, ¿cuál es el papel que desempeña la física en la enseñanza de las matemáticas? Pues mira, como ya habíamos comentado, en parte, una parte importante es la explicación de los fenómenos cotidianos, que a veces no son tan cotidianos porque hay mucha investigación en enseñanza de la física que señala cómo los estudiantes tienen dificultades aún para la abstracción de conceptos importantes y que se consideran más o menos cotidianos, como es la trayectoria y la diferencia de la trayectoria con una gráfica de posición-tiempo, o la dificultad de entender a la fuerza como lo que está detrás de la explicación o la causa de los movimientos, y como la fuerza es un ente muy abstracto. Entonces son cotidianos los fenómenos porque pues todos empujamos una silla o empujamos una mesa, pero no son tan cotidianos porque la experiencia o la explicación en la física se va un poco más allá de lo que es la explicación cotidiana o concreta de lo que vemos, ¿no? Entonces yo creo que la física sirve un poquito como de eslabón entre los problemas concretos y los abstractos. Ya Piaget lo decía, o sea, para Piaget hay dos tipos de abstracción: por un lado la abstracción empírica y por otro lado la abstracción reflexiva. En la física entran en juego ambos tipos de abstracción. La abstracción empírica es aquella que viene de la relación entre el observador y el fenómeno observado o el objeto
observado, y entonces ahí, por ejemplo, el poder estudiar cómo se mueve un objeto, o cómo cae algo, o cómo pasa la corriente de un lugar a otro, pues nos da un paso desde lo concreto que podemos mover, podemos empujar la mesa y sentir cómo se mueve, hacia una representación menos concreta, que es la representación a través ya sea de la cinemática o de la dinámica, según lo que nos interese, que ya es más abstracta y empieza a tomar entrar en juego la abstracción reflexiva, hasta lo más abstracto, que es plantear ecuaciones, digamos, de movimiento que nos permiten dar cuenta de los fenómenos, aun en forma ideal, aun cuando los fenómenos reales no se comportan explícitamente de esa manera. Entonces, yo creo que la modelación en matemáticas, a partir de algunos de los modelos paradigmáticos, de los modelos que han dado pie a estas revoluciones en la física, y que los alumnos también estudian en la física, creo que puede ser uno de los elementos que sean más importantes en el papel que la física puede desempeñar en la enseñanza de las matemáticas. La mayoría de los profesores en este nivel educativo consideran algunas aplicaciones a la física, de hecho, sobre todo en los cursos de cálculo, tratadas tradicionalmente también en los textos, como son los problemas relacionados con la rapidez, la aceleración, el trabajo para fuerzas variables, etc. ¿Conoces de otras aplicaciones de la física u otros tratamientos que son resultado de la investigación en la enseñanza de la matemática, que podríamos tomar en consideración o incorporar bajo el enfoque de la enseñanza-aprendizaje mediante la resolución de problemas? Porque pues es una de los ejes rectores de nuestro currículo en este modelo educativo. Mira, a mí me gusta, por una parte, retomar algunos de los ejemplos que ya se usan, porque me gustaría como replantear qué es lo que tanto la investigación en física, en enseñanza de la física, como la investigación en enseñanza de las matemáticas ha encontrado respecto a esos ejemplos. Y me gustaría también plantear algunos otros que probablemente todo lo que yo les planteé aquí va a ser conocido por los profesores, o sea, no creo que sea muy nuevo. Creo que lo que es un poco nuevo son los resultados de la investigación, que nos dice cómo algunas cosas que los profesores de matemáticas pensamos, o los de física, pensamos que son evidentes para los alumnos, en realidad no lo son, y que algunas cosas que nosotros decimos muy por encima, o de las cuales no hacemos énfasis en las relaciones, pueden generar problemas pueden generar problemas en los estudiantes. Entonces, uno de los aspectos que a mí me gusta resaltar, por ejemplo, es el uso de la cinemática. O sea, la cinemática se ha usado siempre como ejemplo de la relación entre la física y las matemáticas, y se ha usado siempre en la solución de problemas de matemáticas. O sea, se plantean problemas de movimiento para resolver problemas de física, se plantean problemas de cinemática como un ejemplo de cómo las matemáticas se usan en la física. Normalmente, cuando se enseña física, se tiende a poner más énfasis en el concepto de velocidad, en el concepto de aceleración, y cómo están relacionados a través de las fórmulas de la cinemática que vienen desde la época de Galileo, y muchas veces se pueden incluso usar el laboratorio para probar cómo esas fórmulas de verdad sirven y cómo dan cuenta del movimiento de los cuerpos. Creo que esa posición está un poco mal dirigida. O sea, yo creo que lo que importa, y más desde el punto de vista de las matemáticas, yo creo que el concepto importante en la física y el concepto importante que descubrió Galileo, es justamente la constancia o la invariancia de la aceleración, y cómo en la caída libre esa constancia de la aceleración da cuenta de las fórmulas que conocemos para describir el movimiento. Creo que tanto en física como en matemáticas, uno de los resultados de investigación nos indica que el hecho de dar estas ecuaciones o estas fórmulas como verdaderas y como útiles siempre,
pierde de vista el aspecto de modelación y de solución de problema que forma parte de los estándares de las instituciones educativas actualmente. Estas fórmulas son el resultado de una modelación en la que se han hecho muchas hipótesis por detrás. Entonces, para llegar a la constancia de la aceleración, los estudiantes no la ven tan clara, porque si uno deja caer un cuerpo, esa constancia de la aceleración no se ve, porque obviamente para lograr verla tendríamos que estar en el vacío. Entonces la importancia en la modelación es llegar, por un lado, a generar las hipótesis que dan cuenta después del resultado importante, y luego cómo ese resultado importante nos permite llegar a través, por ejemplo, de antiderivación o de integración directa a las fórmulas del movimiento en el caso de la aplicación en el cálculo, y cómo si metemos la fricción o la resistencia del aire, estas ecuaciones se van a ver modificadas y nos van a plantear nuevos problemas matemáticos que a lo mejor con las herramientas que contamos en ese nivel no se pueden resolver. Pero yo creo que el plantear la limitación del modelo y plantear hasta dónde podemos predecir y hasta dónde no podemos predecir con un modelo dado es parte importante también de la enseñanza. Bueno, María, creo que el tiempo esta vez nos vuelve a ganar, ¿verdad? Sí, siempre. Sí, teníamos más pensado pues que nos dieras algunos otros ejemplos. Desafortunadamente, pues la primera parte de esta sesión ha concluido, ¿no? Les pedimos a los profesores que envíen sus preguntas a las direcciones que aparecen en su pantalla. Por supuesto que también invitamos a los profesores que se encuentran presentes o a través de videoconferencia a que pidan la palabra para hacer sus preguntas. Gracias. Vamos a dar paso a algunas de las preguntas que ya nos hicieron llegar. Vamos a proceder a leerlas. María, la sesión anterior acerca del trabajo del doctor Alanís se plantea la siguiente pregunta con respecto al trabajo del doctor Alanís. ¿Podría decirnos la doctora Trigueros si hay otros estudios que identifiquen nociones propias de la física y su pasaje a nociones matemáticas, como en el caso que presentó el doctor Alanís? Mira, en trabajos más o menos viejos, yo recuerdo la tesis doctoral de la doctora Farfán, en el que hace un análisis de cómo el estudio del calor dio lugar a la serie de Fourier, que ya habíamos comentado anteriormente. Así tan directamente, ahora no recuerdo, seguramente hay más trabajos en la línea de investigación de los doctores Cordero, Cantoral y Farfán, en este sentido de la relación directa de la historia con el surgimiento de algunos conceptos matemáticos. De manera no tan directa, pero que sí hace referencia a la historia, podemos mencionar, por ejemplo, los estudios que se han hecho últimamente sobre la relación entre las ecuaciones diferenciales o la solución de ecuaciones diferenciales muy simples y los conceptos de la dinámica del movimiento y el sistema dinámico como tal, la noción de campos de tangente, que se ha estudiado bastante en Estados Unidos y en Francia, el uso de nociones como soluciones de equilibrio que son importantes para la idea de predicción y que se fueron gestando históricamente desde hace muchos años. Hay un trabajo francés muy interesante que plantea por qué la enseñanza de las ecuaciones diferenciales y del cálculo, incluso de algunas partes del cálculo, deben modificarse de acuerdo con tres elementos. Uno es, por una parte, la historia de la matemática y lo que interesa ahora en las matemáticas modernas, que es el estudio de fenómenos que ya no necesariamente son lineales. El advenimiento también de técnicas más sofisticadas o el uso de recursos gráficos a través de lápiz y papel, pero también del uso de las computadoras, y
el devenir de las matemáticas, hacia dónde van las matemáticas. Entonces aquí hubo una serie de estudios, todos en relación con la enseñanza del cálculo y la enseñanza de las ecuaciones diferenciales también, que se basaron mucho en cómo el desarrollo histórico de los conceptos relacionados con la noción de la solución de un problema dinámico ha ido afectando la forma en que las matemáticas se han ido viendo en relación con los fenómenos dinámicos. María, tenemos otra pregunta. Se puso en el portal correspondiente material que tú nos hiciste favor de hacernos llegar, y es sobre el material esta pregunta, sobre el material que está ahí. Dice lo siguiente: parece que ambos se refieren a la necesidad de articular los registros de representación semiótica para lograr una comprensión relacional de los conceptos físicos y matemáticos. Si pensamos en diseños de actividades comunes, según estos lineamientos de resolución de problemas, ¿qué tipo de discriminación se debe de hacer en la evaluación para los aprendizajes en matemáticas y en física? La doctora tuvo la oportunidad de leer completa, tiene bastante texto esta pregunta, por razones de tiempo la hemos recortado un poco, pero ella ya tiene la idea completa de la situación, de la pregunta. Sí, efectivamente, en muchas de las investigaciones recientes y no tan recientes en el ámbito de enseñanza de la física y en el ámbito de enseñanza de las matemáticas se refieren a la importancia de que los estudiantes vayan formando redes conceptuales, algunos le llaman esquemas, otros le llaman redes conceptuales, en los cuales los conceptos se interrelacionen unos con otros y vayan formando redes que sean sólidas y en las cuales haya mucha interconexión entre los diferentes conceptos. Una de las formas en las que esto se ha abordado es a través del uso de las representaciones. En matemáticas, la teoría más conocida a este respecto es la teoría francesa, otra vez, la teoría de las representaciones semióticas de Duval, pero hay otras teorías paralelas, digamos, en otras corrientes de investigación en enseñanza de matemáticas. Y sí es muy importante en ambas disciplinas. En ambas disciplinas se hace énfasis en la relación entre las tablas, en la relación de las tablas con las gráficas, con las fórmulas, con el discurso sobre y a través de las distintas experiencias con los conceptos. Y yo creo que lo que distingue básicamente a la física y a la matemática, si entiendo bien la pregunta, porque la verdad me costó un poquito de trabajo entender lo que querían preguntar, si va hacia la evaluación, yo creo que la distinción que se hace, o que yo haría más en términos de si quiero evaluar física o si quiero evaluar matemáticas, es que en la matemática la parte analítica, la parte abstracta, digamos, de lo que nos dicen las representaciones, es en aquello en lo que yo haría más énfasis, o sea, en la interpretación misma de la gráfica en cuanto a sus propiedades matemáticas, donde crece, donde decrece, que me dice eso respecto al fenómeno, y también, bueno, lo mismo con respecto a las tablas y con respecto a la ecuación, la posibilidad de poner en relación estas cuestiones. En cuanto a la física, pues esta interpretación también es importante, pero no tanto respecto a las propiedades, digamos, matemáticas del fenómeno, respecto al comportamiento del fenómeno en sí, sino respecto a lo que esta interpretación me dice de cómo se va a comportar el fenómeno físico. Si el fenómeno físico, por ejemplo, si la velocidad de un objeto va a crecer siempre o en algún momento va a permanecer estable, en dónde va a permanecer estable, por qué va a permanecer estable, en sentido de no nada más porque la relación matemática me dice eso, sino porque qué hay detrás del fenómeno físico que me permite decir que el fenómeno físico va a llegar a estabilizarse, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que en la física el significado físico no debe perderse nunca, y en la matemática lo que importa es la relación entre la estructura misma del fenómeno y de cómo esa estructura se ve en las diferentes representaciones. María, aquí tenemos otra pregunta, esta es del CECIT 6. ¿Les pareció interesante el título de la plática?
dado que tradicionalmente se sabe que la matemática es la herramienta para la física. Dice, ¿cuál es el papel de la graficación? Ok, bueno, ¿cuál es el papel de la graficación en la enseñanza de las matemáticas y de la física? Supongo que va ligado a las dos cosas. María, y ahí, Margarita, sí, me gustaría usar uno de los ejemplos que no dio tiempo de ver, y a lo mejor se pueden un poco pasar las transparencias, y me refiero a un ejemplo en el que lo llamé como el modelo matemático en acción, y que tiene que ver con el decaimiento radiactivo. Este es un ejemplo en el que nos podemos apoyar, y yo aquí lo pongo para ver mis grafiquitas y mi acordeón. Pero bueno, uno de los fenómenos que se puede aprovechar, y que de hecho se aprovecha en la enseñanza de las matemáticas, y es de un fenómeno físico, es el de la radiactividad. En 1896 Becquerel descubre que hay materiales radioactivos, y una de las primeras preguntas que él mismo se hace es ¿cuánto tiempo tarda una sustancia radiactiva en perder una parte de su masa? O sea, ¿qué tanto se está y cuál es la diferencia entre unas sustancias radiactivas y otras? Bueno, en términos de las matemáticas podemos pensar que aquí la física es el instrumento de las matemáticas, porque me permite revisar cuáles son las hipótesis que se plantea el físico mismo para plantear su modelo, ¿no? Por ejemplo, que tenemos un material en el cual tenemos muchas partículas que todas son iguales. O sea, ahí no nos interesa si son no nos interesa irnos a nivel atómico, sino quedarnos en nivel molecular, digamos. Pensar que todas las partículas son iguales, que no hay diferencias entre ellas, y que la probabilidad de que en un momento dado el material desprenda una partícula es constante. Eso da origen a un modelo en el que tenemos una ecuación diferencial muy simple, que nos dice que la derivada, pues, de la razón de cambio del número de partículas del material con respecto al tiempo depende simplemente de cuántas partículas tiene ese material. Entonces es proporcional a las partículas en ese material. Entonces aquí la misma ecuación nos da para mucho análisis, en el cual el análisis puede ser ya sea gráfico o puede ser también de la misma ecuación. Por ejemplo, tenemos que si la constante es positiva, entonces la función es creciente siempre, ¿sí? Y entonces aquí teníamos más bien un crecimiento de tipo exponencial. Si la constante es negativa, entonces la función va a ser decreciente siempre, y la función va a ser cóncava hacia arriba o hacia abajo, según sea el caso, pero en esta ecuación la concavidad siempre es hacia arriba, porque la segunda derivada siempre es positiva. Entonces, ¿qué tipos de curvas podemos esperar? Y aquí entra el análisis, también el análisis de la gráfica. Haciendo un análisis de la tangente con esta ecuación, haciendo un análisis de la tangente, podemos ver que cuando la n es pequeñita, y no necesitamos aquí la gráfica todavía, pero cuando la n es pequeñita, la pendiente de la tangente va a ser muy acostadita. Conforme el número de partículas crece, y esto lo tenemos en el eje vertical, la pendiente de la tangente a la curva solución de esta ecuación se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande en los positivos, y ahí es donde tenemos crecimiento exponencial si la constante es positiva. Si la constante es negativa, como lo es en el caso del decaimiento radiactivo, entonces este fenómeno se va a comportar exactamente al revés. Y entonces esto nos permite ir de la gráfica a decir, bueno, qué tipo de funciones se comportan de manera que su variación sea igual a la función original, qué tipo de funciones se comportan de esta manera, y a llegar a la función exponencial como una función que permite resolver este problema. Y este problema pues lo tenemos en otras aplicaciones también. Por ejemplo, en un problema de poblaciones, o en un problema en el que queremos estudiar el crecimiento de
tumores, o cómo se propagan los rumores en una población. En fin, hay muchos fenómenos en los que este modelo, con esta misma estructura matemática, que es lo que me interesa mucho señalar aquí, nos puede dar como baterías para estudiar muchas cosas. Y también podemos, a partir de la gráfica, llegar a muchas de las propiedades tanto del fenómeno físico como del fenómeno matemático. Y ahí es donde la física se vuelve un instrumento de la matemática y no al revés, aunque en realidad pues es hay difícil, una interacción. Exacto, es difícil decir en qué sentido va la flechita, ¿no? No nos indica aquí el profesor, se trata del profesor Alfonso Esparza. El profesor es un profesor de física y matemáticas. Y dice lo siguiente: en un diplomado en el que participé recientemente, el instructor presentó una diapositiva en la que se comparaban algunas herramientas computacionales educativas. El autor decía que una simulación se basa en un modelo computacional cuyos parámetros se pueden modificar para generar conjuntos de datos. En un programa de visualización de datos, el objetivo es entender las características del conjunto de datos que se estudian. En la simulación, el objetivo es profundizar la comprensión del modelo. ¿Está de acuerdo con estas descripciones de la simulación y las herramientas computacionales de visualización? ¿Cómo se utilizan la simulación y la visualización en el estudio escolar de la física? Esa es una. ¿Cómo se pueden aprovechar estos recursos considerando su carácter inductivo en el aprendizaje de la matemática formal? La pregunta está complicada, pero voy a tratar de dar un poco mi opinión. En principio sí estoy de acuerdo con lo que se dice, o sea, es muy diferente estudiar, y voy a hablar de la física y las matemáticas un poquito en paralelo y después voy a distinguir un poquito. Es diferente estudiar un fenómeno físico, por ejemplo, a través del uso de sensores en el que uno está midiendo, o no de sensores, de aparatos cualquiera que sea, para medir, de aparatos de medición, en el que uno está midiendo y dando cuenta de lo que está sucediendo realmente con el fenómeno a través de un aparato de medición. Actualmente lo que se usa mucho en las escuelas son los sensores que ya están conectados a la computadora, y entonces en la computadora te generan la tabla, te generan la gráfica, te generan todo lo que tú quieras, y entonces a través del estudio de eso puedes interpretar el fenómeno físico. Yo creo que esa es una herramienta muy poderosa y creo muy útil, porque nos ahorra el tiempo de estar graficando y demás, aunque yo creo que hacer las gráficas a mano también tiene un valor, y creo que no debería de dejarse todo a la herramienta computacional. Por otra parte, tenemos los simuladores que también se usan a menudo en las clases de física en las escuelas, a nivel medio superior y a nivel también más elemental. Estas están basadas, como lo dice el maestro, en un programa que ya tiene, digamos, adentro las hipótesis que rigen al modelo, y ya tienen al modelo, y lo que hace es presentarlo de una forma visual. Yo creo que estas herramientas también son muy importantes porque permiten a los alumnos jugar con los diferentes parámetros que entran en juego en el modelo y que no se pueden controlar tan fácilmente en una situación experimental. Entonces, cuando tenemos una simulación, siempre y cuando, yo creo, las hipótesis que están en la base de ese modelo queden claras para los estudiantes, para que no confundan la realidad con el modelo matemático que representa esa realidad, creo que si esto queda claro, los estudiantes pueden variar las condiciones y pueden jugar, por ejemplo, al movimiento en otros planetas, o pueden variar rápidamente de situaciones, o pueden jugar o simular, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, pueden simular el decaimiento radiactivo, que no lo pueden hacer porque eso es, además de muy caro, es imposible y muy peligroso de hacer en un laboratorio, pero pueden simularlo
y pueden simular el modelo y ver qué pasa si cambian de material y los materiales tienen distinta constante, por ejemplo, de radioactividad, y entonces ellos pueden, a través de la modelación y a través de la simulación, encontrar esas constantes. Y pueden graficar y pueden también cambiar los parámetros en las gráficas. Entonces yo creo que tanto en física como en matemáticas, ambos tipos de programa proporcionan una ayuda muy grande al profesor, pero sí creo que el profesor debe tener muy claro y hacer muy claras las diferencias entre el estudio del fenómeno real y el estudio del fenómeno a través de un simulador. Tenemos otra pregunta aquí del TEC de Monterrey, es de Armando Albert, sobre el proceso de contextualización y descontextualización. Muchas felicidades a la doctora María Trigueros por su participación. Es reconocida por muchos la necesidad de contextualizar la matemática y sin duda la física puede ser un buen aliado en este proceso didáctico. Sin embargo, otro proceso también de gran complejidad, como lo menciona Chevallard, es la descontextualización. Esto es, que el estudiante logre abstraer de modo que su conocimiento se convierta en herramienta conceptual que le permita construir nuevos conceptos y resolver nuevos problemas. ¿Podría hablar de su experiencia en esto, doctora? Sí, creo que aquí también voy a aprovechar un poquito de las transparencias que traía preparadas. Bueno, sí, efectivamente, gracias al maestro Armando por su pregunta y saludos, somos conocidos. Bueno, lo que me parece muy importante en la contextualización, y he hecho más énfasis en esta porque evidentemente es una de las cuestiones que la investigación ha resaltado más últimamente, porque se había dejado de lado, se había olvidado, y actualmente pues tanto las investigaciones en el ámbito de la enseñanza de las matemáticas desde la teoría antropológica de Chevallard, pero también todas las teorías nuevas sobre el enactivismo ponen mucho de manifiesto esta importancia de la contextualización. En todas estas teorías, el paso de lo que está contextualizado a la descontextualización, que es precisamente la abstracción, es un paso difícil. Es un paso difícil y en el que hay que poner mucha atención. En mi experiencia, en enseñanza y en investigación ha estado siempre muy moldeada por una teoría que yo he usado mucho para la enseñanza de las matemáticas y que también uso cuando hago enseñanza de la física, aunque la tengo que modificar un poco para dar cuenta de los fenómenos físicos, porque no está hecha para la física, que es la teoría Apoe, en la que el énfasis está puesto en la abstracción, en los procesos de abstracción reflexiva. Entonces, bueno, si recuerdan la teoría Apoe, que también es una teoría muy muy conocida, parte de una descomposición genética de los conceptos. Entonces yo creo que el hacer la descomposición genética del concepto por parte del maestro, aunque sea una descomposición genética que proviene de nuestra propia experiencia, si ya hay alguna que está ya más probada, se puede usar aquella que está más probada. Esta descomposición genética nos permite elaborar estrategias didácticas o ingenierías didácticas que nos lleven o que permitan conducir al alumno desde la matemática contextualizada hacia la matemática descontextualizada y regresar, porque yo creo que el proceso de ida y de regreso continuo es muy importante, sobre todo cuando se usa el fenómeno físico, porque si nos quedamos en la ecuación y la descontextualizamos de la física, nos quedamos con el proceso también a medias. Entonces, en este poquito tiempo que nos queda, a mí me gustaría mostrar algo que traía preparado, porque es un experimento que yo he usado en mi investigación y de hecho tengo algo reportado en la revista Educación Química y de una vez le hago un poco de propaganda en eso, pero bueno, este es un modelo es un modelo que desarrollé, bueno, yo no lo desarrollé, o sea, es un modelo físico que he usado
en el que he usado estas dos teorías, un poco la teoría, digamos, antropológica de los momentos de la enseñanza y un poco la teoría Apoe en el sentido de la construcción de relaciones entre los conceptos y el uso de la composición genética. Y este es un modelo en el que además me gustaría platicarles porque permite también traer al experimento como parte de la clase de matemática, que tampoco es tan común, y yo creo que los profesores de matemáticas no deben tenerle miedo al experimento y deben poderlo utilizar también a su favor. Entonces, bueno, un modelo que me ha resultado provechoso, y por eso le puse el título así a este trabajo, es un modelo físico que es el modelo de la ley de enfriamiento de Newton. Entonces, este es un modelo también exponencial, a diferencia de los modelos anteriores, del modelo, por ejemplo, de decaimiento radiactivo. Lo que tenemos es un modelo en el que la convergencia no se va, o sea, el decaimiento no se va a cero, como sería en la radiactividad, que nos quedamos sin material, sino se va a un equilibrio que está en la temperatura ambiente. Entonces, con los alumnos lo que hemos hecho es que ellos planteen el modelo y que tratar de llegar a través del manejo de lo que ellos saben de lo que es el enfriamiento de las sustancias, por ejemplo, del calentamiento de las sustancias cuando se dejan a temperatura ambiente, y que lo relacionen con la ley de enfriamiento de Newton, o que redescubran, digamos, de alguna manera la ley de enfriamiento de Newton, y que usen toda la herramienta matemática para describir qué es lo que esperan del comportamiento del fenómeno y lo pueden experimentar. Esto es algo que pueden experimentar muy fácilmente en su casa o en la misma escuela. No necesitan aparatos caros, ni computadoras, ni nada. Ellos miden, y aquí les pongo algunos de los datos que ellos tomaron, y luego tienen el problema de cómo pueden encontrar la constante para describir cómo se está enfriando, en este caso, este material. Entonces, para ello, ellos necesitan regresar a las matemáticas, regresar a algunas cosas que han aprendido, ya sea en el mismo cálculo o a lo mejor en los cursos que tienen que ver con matrices, y usar los mínimos cuadrados, y ya sea a mano o en la computadora con el Excel, o aquí lo usé yo con Maple, encontrar la recta que mejor se aproxima a los datos, pero resulta que la ecuación que tenemos como solución al problema no es una recta, es una exponencial. Y entonces tenemos que hacer uso de un recurso que se ha perdido actualmente y que en mis épocas de estudiante de física era muy común, que es el uso de convertir la función exponencial en una función lineal a través del uso de logaritmos, calcular la pendiente de la recta y después regresar la expresión a la expresión original y encontrar la gráfica, que en este caso es la que se muestra en la figura, en la que además dibujé también los campos de pendientes a los que me refería anteriormente, para reforzar esto de que aún gráficamente y sin saber la solución de la ecuación diferencial podemos decir mucho acerca del comportamiento del fenómeno, y que esta sensibilidad hacia ese tipo de representaciones es importante para la abstracción del concepto y la descontextualización del concepto a lo que hace referencia el maestro Alberto. Del CECIT número 10, la profesora Araceli Torres: ¿qué hacer para que el profesor de física pudiera trabajar con los conceptos matemáticos sin hacer solamente uso de fórmulas? Bueno, aquí es un poquito difícil. Yo creo que los profesores de física, igual que los profesores de otras disciplinas, pero yo creo que los profesores a veces hacemos poco uso de los resultados de la investigación en enseñanza de la física, en este caso, o de las matemáticas en otros casos. Yo creo que hay muchas actividades que se pueden hacer para que los alumnos relacionen las fórmulas con los conceptos matemáticos y con los conceptos físicos. Por ejemplo, en el problema en un problema como el problema de calor del que hablábamos ahorita, para no regresar a la cinemática que está mucho más trillada. Por ejemplo, en el ejemplo de temperatura, los alumnos suelen confundir muy a menudo, o casi siempre, el concepto de temperatura con el del calor. En realidad, en el lenguaje cotidiano, lo que hacemos es que cuando algo
decimos esto está frío o está caliente cuando nos referimos realmente a la temperatura de los cuerpos, y de ahí empiezan muchas de las dificultades. Yo creo que una de las actividades que se puede hacer, por ejemplo en este caso para diferenciar, es ver cómo la temperatura está muy asociada a nuestra percepción sensorial, y el calor más bien está relacionado con una forma de energía, y esto se puede hacer mediante este experimento que es muy común de poner dos recipientes, uno en el que tienes agua fría y otro en el que tienes agua caliente, y que metas la mano al de agua caliente y después lo metes al de agua fría, o metes una mano a cada uno. Este siente el agua caliente como caliente, este siente el agua fría, luego los pones al revés y no sienten las manos la misma temperatura. Entonces ahí se ve que la temperatura es un concepto como mucho más subjetivo, y a partir de eso se puede empezar a trabajar un poco más con la temperatura. Creo que si los maestros de física también pedimos más relación de los conceptos matemáticos y de las fórmulas, que nos digan qué es lo que dice cada término, cómo ese término se ve reflejado en las gráficas, ir y venir, como decía el maestro Albert, de lo contextual a lo descontextualizado, y de regreso a lo contextual y de regreso a lo descontextualizado. Eso es lo que permite a los alumnos ir dando cuenta de los conceptos. Aquí en México muy rara vez les pedimos a los alumnos que describan, por ejemplo, por qué los vidrios de los coches o los vidrios de la casa, cuando hace mucho frío, se llenan de vapor, por ejemplo. Esa es una pregunta que deberían de poder expresar o explicar los estudiantes con los conceptos que tienen, y podrían incluso deducir algunas cosas de fórmulas, pero nunca les pedimos eso. Entonces los alumnos se quedan muy ligados a las fórmulas y no saben ni siquiera cómo emplearlas para responder una situación más real. Bueno, María, como tú te podrás dar cuenta, tenemos aquí pues muchas preguntas que te vamos a agradecer. Yo les agradezco tantas preguntas y tanto interés, porque la verdad da gusto que estén oyendo, y no les prometo contestarles todas. Muchas gracias, María. Profesores, el tiempo para esta videoconferencia ha terminado. Todas las preguntas que han enviado aparecerán en el portal. La doctora pues ahorita nos acaba de hacer la promesa que nos va a ayudar a contestarlas. Pero tengan paciencia, de poco en poco. De poco en poco, son muchísimas las preguntas. Pues no nos resta más que darte las gracias, agradecerte que siempre has estado apoyándonos, ¿verdad?, para estos eventos. Y pues si alguno de los profesores está interesado en obtener una copia de los materiales empleados, la doctora con mucho gusto nos ha hecho el favor de dejarnos su presentación. También está un material escrito en el portal. Les pediríamos que se pusieran en contacto con su representante de la Academia Institucional, o bien dirigirse a los coordinadores del proyecto, que es María Eugenia Ramírez Solís y José Luis Torres Guerrero. También pueden escribir al correo de la IN para obtener los materiales. Nuevamente, María, pues muchas gracias. Y nuevamente, Margarita, muchas gracias por la confianza y por la invitación. Siempre me gusta estar con ustedes. Muchas gracias, María, también de tu parte. Les agradecemos su participación y los invitamos a la próxima sesión del seminario con el tema la enseñanza del cálculo, a cargo del doctor Francisco Cordero, que se transmitirá el día 6 de junio a las 13 horas. Gracias por acompañarnos. Transmítelo.